Muy bien, vamos a hablar con Juan Pedro Goñi, que es el técnico de la selección argentina de pelota adaptada. En este caso son dos bahienses, ¿no? Como Daniel Plotequer y Andoni Irazusta. Bueno, Juan Pedro, estás en Montehermoso, ¿no? Así es, aprovechando estos días espectaculares acá en Monte, luego del regreso de Bilbao. ¿Te sacamos de la playa, no? No, no, por favor, un placer y agradecido a ustedes porque es la única forma que tenemos a través de medios de visibilizar un deporte que está despegando día a día. Bueno, Juan Pedro, contanos cómo surgió toda esta iniciativa que es más bien reciente, ¿no? Lleva pocos años, ya tienen dos competencias internacionales encima y una selección que se va consolidando para lo que va a ser la competencia mundialista que se va a hacer en 2026 en Argentina, ¿no? Contamos cómo nació y cómo armaste esa selección y cómo te tocó ser el técnico, ¿no? Claro, con mucho gusto. Primero, buenas tardes a todos. Ahí te veo, Gallego, ¿Cómo también. Un estás? gusto saludarte. Y creo que está el Vasco también. Así Sí, que este es de la colectividad, este de ustedes. esto es cosa de Vasco. Sí, Claro, claro. Bueno, haciendo un poco un resumen, nosotros hace 3 años exactamente tuve la idea de iniciar el proyecto de la pelota vasca adaptada o la pelota paleta adaptada. Luego de ver tenis, luego de ver al crack de Fernández en tenis, por mi cabeza pasó que la posibilidad de jugar en un espacio cerrado iba a ser más simple, iba a tener mayor continuidad e iba a ser un deporte con desarrollo. Bueno, así fue que lo contacté al Vasco Andoni Irazusta. Empezamos un poco aprendiendo yo de ellos de la pelota, sumamos a Dani Plotequer y así seguimos sumando gente. Y también un poco en contacto con los directores deportivos de País Vasco, de Francia, que nos fueron dando algunos tips para conseguir la pelota que ellos jugaban, reglamento, porque ellos hace más de 15 años que están desarrollando la disciplina. Dicho esto, bueno, nos aparece esta hermosa oportunidad del año pasado, que lo conversamos un poco, Gallego, con vos, cuando fuimos a jugar trinquete en Francia. Para la gente que no conoce mucho de la pelota, trinquete son las canchas como tiene la Unión Vasca o el Club Almafuerte en Bahía Blanca. Y los frontones son esos estadios abiertos que se los ve mucho en la televisión vasca y también en las canchas abiertas que se ven en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos. Lógicamente que los estadios internacionales tienen otro porte y algunos detalles diferentes. Juan Pedro, obviamente que del proyecto inicial a la aprobación necesitabas el respaldo de la federación, ¿no? Para obtener este tipo de competencias y para armar esa selección que vos habías imaginado. Sí, absolutamente. Nosotros lo iniciamos como un proyecto recreativo para ver cómo iban haciendo un poco de distracción los jugadores y demás. Cuando la Federación Internacional de Pelota Vasca y la Confederación Argentina de Pelota, a través de Pablo Lambardi, que es su presidente, se enteran que yo había arrancado con esto, automáticamente entran en contacto con nosotros, armamos grupos de trabajo y armamos el proyecto. La verdad que gracias a ellos, que nos dieron una mano enorme, ustedes saben que los proyectos por detrás necesitan planificación, necesitan recursos. Y bueno, con lo poquito que veníamos contando, nos largamos a hacer esto y la suerte de poder, en 3 años que estamos entrenando, 2 competencias internacionales, una en París con un subcampeonato y una en Frontón en Bilbao hace pocos días, que es una especialidad diferente a la que jugamos nosotros, logrando un tercer puesto. Pero bueno, ahí estamos buscando la mejora día a día y por supuesto que muy agradecidos a la Unión Vasca, a Iñaki Derra, su presidente también, a Mario Bertazo, que sabemos que trabaja muy bien en el Club Almafuerte con la pelota, y por supuesto también a gente que nos ha dado una mano como ENA, a través de Pablo Fidani, o como mi colaborador directo, Juan Manuel Lopetegui, y Martina Sosa, digamos, todos nos ayudan mucho para que de una manera u otra podamos seguir en este camino. Peto, ¿cuánto los benefició, cuánto te benefició a vos a la hora de tratar de desarrollar el juego, considerando que eran aprendices,
que los dos protagonistas vinieran de una actividad, del básquetbol. Andoni ya, bueno, un poco más alejado, pero Daniel en plena actividad. Mirá, Gallego, sí, tal cual lo que decís vos. En el análisis previo, cuando uno ve a los jugadores que inician la pelota, yo diría que tal vez es más difícil aprender a mover una silla deportiva a la perfección, digamos, que aprender una actividad deportiva cualquiera sea. Entonces, la gran movilidad que tiene un chico como Ploteker, por ejemplo, con la silla, que la silla es como parte de su propio cuerpo, digamos, eso ayuda muchísimo a después empezar con la parte técnica. Esa parte técnica yo jugué toda la vida, llevo más de 55 años jugando a la pelota, uno lee fácilmente los movimientos y bueno, va colaborando en la forma y también aprendiendo con ellos, ¿por qué no? ¿Cierto? Eso me ayudó mucho, lo mismo, Gallego, que los contactos que uno tiene dentro del país o internacionales, por haber estado siempre vinculado a la pelota, ¿cierto? En cuanto a nivel de competencia, Juan Pedro, ¿se está lejos de las potencias, digamos, en este caso de Francia o de Euskadi, ¿no? El País Vasco. ¿Cómo estamos? Si bien el resultado fue bastante bueno, ¿no? Javier, honestamente es así. Nosotros estábamos, cuando fuimos a jugar a Bilbao, en una visión de poder estar más o menos, primero a la altura de las circunstancias. Segundo, sabíamos que Francia y País Vasco, Euskadi, tienen más de 15 años de experiencia en esto, con muy buenos jugadores, y sabíamos que teníamos que estar atrás de ellos. Ese fue el primer objetivo, ser realistas. Ahora, relacionando la cantidad de años de práctica con los recursos que contamos y con los jugadores que tenemos y que estamos incorporando algunos jugadores jóvenes, yo creo que en un par de años vamos a estar en igualdad de condiciones, porque estamos entrenando firme, bien, tenemos condiciones y jugadores jóvenes, que como es el caso del último incorporado, Aldo Serra, que son jugadores que tienen un potencial muy grande. Entonces, a través de ellos y del trabajo permanente, yo creo que vamos a estar muy, pero muy bien, ya mejorando para este próximo Mundial y para los próximos eventos que se juegan año tras año, como las Ligas de Naciones, estar ahí, en lo posible, a la cabeza. Imagino que más allá de que la próxima meta va a ser el Mundial que se va a jugar en Argentina, más precisamente en octubre en Venado Tuerto, el 2026. En tu cabeza debes estar proyectando alguna competencia interna, ¿no? Alguna liga argentina. Hay mucha pelota paleta, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En pueblos, en ciudades. Imagino que vas a buscar también de fortalecer ese tema por este lado. Exactamente como vos mencionás, Javier, exactamente así es. Yo estoy tratando de incorporar recursos del lugar que aparezcan, digamos. Tenemos algún jugador en La Plata, algún jugador en Coronel Vidal, ahí al lado de Mar del Plata. Hicimos una demo en Macachín hace un par de meses atrás para incorporar jugadores al centro bajo. Es decir, yo esto lo hago absolutamente ad honorem y estoy abierto a ayudar a cualquiera que desee desarrollar la actividad, cualquier profe, cualquier institución. De hecho, también tenemos el CENAR, si fuese necesario, para entrenamientos. Así que estoy abierto a eso y estoy abierto a nuevos jugadores a aprender. Dicho esto, es una disciplina que no tiene gran cantidad de jugadores, inclusive en Euskadi o en Francia mismo, porque la silla tiene un costo elevadísimo y es más fácil conseguir jugadores para otras disciplinas, como puede ser la discapacidad intelectual, por citar un ejemplo, en donde hay mucha posibilidad de incorporación. Entonces, en lo que es personas con discapacidad motriz, es un poco más difícil contar con adeptos. Francia tiene unos 10 y País Vasco tiene unos 8 más o menos. Pero el esfuerzo es seguir con esto y seguir incorporando otras discapacidades con seriedad, con trabajo y absolutamente de forma desinteresada. Beto, en cuanto a la reglamentación, ¿tiene puntuación el jugador también en función de su discapacidad, como por ejemplo el que conozco un poco más, el básquetbol? Muy buena la pregunta, Gallego. La realidad es esta. Como es una actividad que recién se está iniciando,
Entonces, nosotros tenemos el inconveniente por ahí que una discapacidad, digamos, tipo una amputación a nivel de la rodilla o de la pierna misma, genera un jugador físicamente con mucho potencial, sobre todo porque tiene abdominales para poder mover su silla. Claro. Como bien mencionas vos, una lesión vertebral, digamos, en donde el jugador no tenga los abdominales para el movimiento y demás, es una gran ventaja. ¿Qué ocurre hoy? Como somos pocos países y pocos jugadores, es como que nos incorporan a todos en la misma categoría. Lógicamente, ahí nosotros tenemos algún punto, digamos, no tan positivo en ese sentido, pero no atendemos ni siquiera eso, vamos al frente, ayudamos, apoyamos y seguiremos. En el futuro, es uno de los puntos que yo le pedí a la Federación Internacional de Pelota Vasca, analicemos estos casos como ya están desarrollados, por ejemplo, en básquet y tenis. Claro. Juan Pedro, recién contabas un poco cómo surgió tu idea y demás, y esto de que, bueno, en seguir por este camino no estarían tan lejos de las potencias. ¿Qué tanto te sorprendió lo que consiguieron en este poco tiempo y qué tanto lo esperabas? La realidad es que claro que sorprende, porque imagínate vos que nosotros entramos sin tener una liga local, sin tener un torneo local, a una competencia internacional. Claro que hicimos un entrenamiento los últimos 90 días con jugadores, digamos, que se mueven sin silla para ir perfeccionando de alguna manera el juego nuestro. Claro que además entramos a canchas en el caso de París el año pasado, de blindex. Claro. Entonces la pelota no tiene el mismo rebote en un blindex que en una pared de ladrillo. Entonces también fueron cosas que nuestros jugadores se fueron adaptando. Por eso tiene un valor bárbaro. Viste que a veces los resultados de un trabajo muy firme, muy fuerte, no siempre son los deseados. Y bueno, en el deporte pasa mucho eso. A Dios gracias, en estos dos casos nosotros tuvimos un resultado, digamos, acorde al esfuerzo y con la fortuna de haber llegado por lo menos a donde esperábamos en tan poco tiempo de desarrollo. Y Juan Pedro, ¿qué características tienen tus jugadores, en este caso Andoni y Daniel? Porque son dos, el frontón es una cosa y el trinquete es otra. ¿Podés rotarlos o evidentemente el zaguero es zaguero y no se mueve de ahí y el delantero es delantero? ¿Cómo los definís? Bueno, muy linda pregunta. La realidad es que si yo tomo el ejemplo del trinquete y el frontón, es como si fuese en automovilismo un Fórmula 1 y un auto de rally. Son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Por qué? Porque las paredes están posicionadas en lugares distintos, los tanteos son distintos, entonces todo lo que en el trinquete se juega sobre pared derecha, digamos que es la pared natural del trinquete, en el frontón pasa a ser pared izquierda, porque del lateral derecho tenés todas las tribunas. Claro. Entonces, bueno, en el caso de la paleta adaptada, se adaptaron muy bien los dos jugadores a ambas especialidades. La verdad que yo quedé sorprendido. Y como bien decís vos, nosotros en trinquete habíamos jugado con Ploteker de delantero y el vasco Andoni de zaguero. ¿Por qué? Porque Ploteker es muy explosivo, es un jugador que tiene mucho alcance, y el vasco es un jugador más conservador. Entonces en trinquete habíamos jugado de esta manera. En el caso de Bilbao ahora, en frontón, el 70-80% del juego lo pelotean los zagueros. Entonces necesitábamos mucha movilidad de silla y mucha potencia en los brazos. Entonces ahí decidimos que vaya Andoni de delantero a cuidar los golpes de ataque y que Daniel Ploteker haga un peloteo continuo, le dé lo que ahora se llama volumen de juego, es decir, siempre en juego la pelota y muy física. Así que la verdad que hicimos un cambio que funcionó muy bien y que Dani Ploteker se adaptó también muy bien y el vasco perfectamente. Pito, en este tiempo, esta experiencia que están desarrollando y que van creciendo conjuntamente en tu función de entrenador y bueno, cambiando, ¿no?, un poco de lo que fuiste como jugador o lo que sos como jugador, ¿qué te está dejando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás descubriendo?
Bien, Gallego, yo la realidad fue que cuando se me ocurre el proyecto era un poco con la idea de dejar algo. Los deportistas cuando llegamos a la edad, digamos, ya de grandes y pasamos hasta los veteranos, normalmente no dejamos a veces demasiado en las generaciones que vienen o en distintos espacios. Entonces, el desafío era intentemos dejar algo que sea sostenible en el tiempo para generaciones futuras. Entonces un poco la intención fue esta, digamos, yo ya competí de los 7, 8 años hasta ahora que compito en categorías formando chicos más jóvenes, ya di toda la vuelta completa, inclusive con el querido José Choronchía, con el que jugué 40 y pico de años. Ya dimos la vuelta de todo y ahora un poco el objetivo es dejemos algo para estas generaciones futuras de la handy pelota, como dicen ellos, que va a tener un desarrollo importante porque la realidad es que incorporarlo en nuestro querido deporte es darle visibilidad y proyección a la pelota que tantos campeonatos mundiales nos ha dado y que no siempre son reconocidos los jugadores como corresponde. Y a nivel convencional, ¿cómo está la situación hoy por hoy? Bueno, la situación, digamos, vamos a hacer ahí una división. Yo voy a hablar primero de Bahía Blanca. A nivel convencional, el club Almafuerte está haciendo un tremendo esfuerzo para contratar jugadores de Buenos Aires, para representarlos. De hecho, el otro día perdieron la final de la provincia de Buenos Aires en categoría elite. Categoría elite es lo máximo en la categoría profesional. Entonces, Bertazo con su equipo trabaja muy bien, es para imitarlos, pero lógicamente nuestra casa, que es la Unión Vasca, también trabaja muy bien en ese sentido, y con una idea mixta, digamos, de poner algún jugador propio nuestro con un profesional, con la idea de poder desarrollarlo. Ejemplo, Ezequiel Arrechea juega con un jugador profesional que fue campeón argentino varias veces, su hermano también con otro jugador profesional de elite, mismo Martín Ascoitía también está jugando ahora con jugadores en categorías de primera B. Entonces, localmente se trabaja mucho y tenemos futuro porque está Rocco Ordóñez y Joaquín Ascoitía, salieron campeones bonaerenses, sus campeones provinciales, es decir, se está empezando a ver una proyección en la pelota que no existía. Y por sobre todas las cosas también mucho desarrollo de la pelota femenina. Esto es lo que está relacionado a la ciudad de Bahía Blanca, por decir, ¿cierto? Ahora, a nivel nacional, ahí hablamos de especialidades. Paleta argentina o pelota de goma, como le decimos nosotros, los mejores jugadores los tenemos nosotros, los mejores profesionales, los campeones del mundo. Cuando esa disciplina va dividiendo en paleta cuero, que es, a lo mejor ustedes lo ven, que es cuando se juega con un casco y con unas palas más pesadas, de 800 gramos. Bueno, ya cuando vamos a esa especialidad, nosotros ahí llegamos terceros en Bilbao, y tenemos profesionales para poder ascender un poco más, pero ya Francia es muy fuerte, País Vasco es muy fuerte, Chile se está haciendo fuerte, y México muy, pero muy fuerte en todo lo que es frontón también. Entonces, esas son las especialidades en las que nosotros desarrollamos y podríamos estar un poco más cerca. Después hay otra especialidad que es el front tenis, que ahí México sigue siendo muy fuerte junto a Francia, y lógicamente lo que vimos son dos especialidades que nosotros prácticamente no jugamos, que es mano y high alai. High alai es esa sexta curva de mimbre, que se juega en frontón de 54 metros, eso también se jugó en Bilbao de manera individual, que es una maravilla, y pelota a mano, ver jovencitas de 18 años, o jugadores semiprofesionales de toda la región de Euskal Herria, de País Vasco y demás, la verdad es un placer y lo que juegan es increíble. Juan Pedro, mencionaste hoy el Blindex como una de las atracciones que tienen los europeos, ¿no?, en cuanto a sus canchas. Imagino que en nivel organizativo del Mundial, Venado Tuerto se va a tener que adaptar a ese tipo de canchas. ¿Y cuántas disciplinas van a participar? O sea, ¿de qué tipo de inversión estamos hablando, no? Seguramente algo importante. Sin duda, Javier. Estamos hablando de la Copa del Mundo, se llama la Copa Total, es decir, que ahí van a estar todas las especialidades de la Federación Internacional de Pelota Vasca,
Entonces, ¿eso qué genera? Que vos tenés que tener estadios acordes. Es un desafío gigantesco para Venado Tuerto porque en lo económico nosotros hoy tenemos trinquetes. Hay que voltearles la pared derecha en Venado Tuerto, hay que voltearle la pared derecha, que es el ladrillo, y poner un blindex. El blindex se coloca rápido. Ese es lo primero que hay que hacer. Ya eso está en San Luis, que era donde se hablaba que se iba a jugar la Copa del Mundo. Finalmente, por una situación de recursos económicos, se pasó a Venado Tuerto, pero ya tenemos un frontón en San Luis de esas características. Esto es solo trinquete. Después tenemos que pasar a frontón, y frontón ahí tenemos que hablar. Frontón 30 metros, 36 metros y 54 metros. Lo que normalmente se hace es se hace un frontón de 54 metros con en la parte posterior el rebote movible, entonces vos lo vas achicando a las distancias que necesitas. Así que mínimamente van a tener que tener esas dos canchas gigantescas, más 2 o 3 trinquetes con blindes, y más o menos con esa infraestructura. Hablar de montos, Javier, la verdad, diría un disparate, ¿no? Pero es mucho dinero el que se necesita, porque para que tengan una referencia, nosotros en Bilbao jugamos en un estadio de capacidad 4.000 personas. Claro. Un estadio que tiene 5 bandejas, 5 niveles para ver pelota. Sí, estuvimos en lo que yo diría sería la catedral de la pelota. ¿Sí? Bueno, nosotros acá nunca llegaremos por lo que es el recurso necesario, ¿cierto? Y además porque el corazón de la zona vasca es sin duda el fútbol del Atlético de Bilbao o de la Real Sociedad y la pelota. Claro. Es el espíritu de ellos. Y tiene recursos para poder invertir. Nosotros acá estamos un poco más lejos, pero bueno, vamos a ser optimistas del futuro. Bueno, por algo se empieza, ¿no? Y ya están en carrera, así que será cuestión de seguir trabajando y bueno, y a futuro ya, de hecho están viendo los resultados, pero seguirán cosechando seguro por encima de los resultados en lo numérico, sí en el crecimiento de la actividad. Así que bueno, felicitaciones por este paso, otro paso dentro de una actividad nueva, un apéndice de una actividad tradicional, una actividad nueva. Así que a seguir trabajando y desarrollándose. Me quedó una preguntita, Juan Pedro, ahí dando vueltas. ¿Qué tenían en común con José para armar esa dupla tan ganadora, de que se mantuvo tanto tiempo, más allá de las condiciones? Necesitamos otro programa, creo, para eso. Más allá de las condiciones, seguramente, bueno, no sé, algo deben haber tenido en común, ¿no? Lo voy a resumir así un poquito lo más simple posible. Lo primero es como un matrimonio, tiene que haber química en lo psicológico, claro, además de entender el juego. Es decir, lo primero eso, Arrechea fue uno de los jugadores más talentosos que vi en la historia, y yo fui un jugador que me complementaba muy bien por tener un poco la cabeza muy sólida en la parte estrategia, en la parte análisis de juego y demás. Entonces, claro, nos hizo muy sólidos, nos hizo bancarnos mutuamente, saber que cuando uno está bien el otro apoya y cuando uno está mal el otro apoya. Y bueno, eso nos hizo realmente, para mí es el placer de haber jugado con él y con algún otro campeón del mundo y haber hecho una trayectoria por sobre todas las cosas de crecimiento deportivo y humano. Así que la vida agradecido a José Arrechea, que ha sido un hermano de la vida. Está muy bien. Bueno, vale ese gesto. Gracias por este rato, Beto. Muy amable. Javier, Gallego, Vasco, gracias a ustedes. Placer. Enormemente de corazón, porque nos ayuda mucho que se visibilice una actividad de la que tenemos que seguir pensando y seguir trabajando para el futuro. Gracias, y están invitados cuando quieran ver un entrenamiento, ahí estaremos. Gracias, Juan. Ya iremos, gracias. Abrazo grande y a disposición. Igualmente, chau.